Hola, bienvenidos en esta noche a nuestra mesa de mentoreo de nuestra congregación Global Advance. Somos los pastores Luis y Corey Gómez. Buenas noches y te invitamos a estar con nosotros en esta noche en una actividad muy especial con la palabra profética del año 5781 en el calendario hebreo, y va a ser una palabra muy impresionante por los principios que vamos a discutir. Amén, amén. Hemos estado hablando, para los que nos han estado siguiendo y para aquellos que apenas se están conectando con nosotros, ya tenemos, hoy va a ser nuestra quinta sesión de la palabra profética para este año y tiene que ver con la declaración del Padre: mi hijo eres tú. Siempre nos gusta decirlo y nos gusta aclarar lo que dice la Biblia, que en parte conocemos, en parte profetizamos. Cada profeta, ¿verdad?, va recibiendo un aspecto de lo que es la palabra para el nuevo tiempo, y simplemente la palabra en sí misma no puede, vamos a decir, contradecirse, pero por el contrario va juntándose y va siendo el todo. Y Dios a nosotros nos ha estado haciendo este énfasis con respecto a lo que es la identidad del Hijo en este tiempo, la relación padre-hijo en este tiempo, y verlo, por supuesto, estamos tratando de hacer un análisis de esta palabra desde la perspectiva, ¿verdad?, natural, desde el punto de vista bíblico, por supuesto, para poder entender lo que el Padre Celestial está queriendo hacer en nuestras vidas en este tiempo. Amén, sí. Entonces, y una de esas características es que nosotros, como parte de la función profética que como iglesia tenemos, es presentar del énfasis que Dios nos está dando con una instrucción adecuada de cómo la palabra lo especifica todo, y eso es parte de lo que siempre ha hecho la profeta Corey, y como iglesia nosotros como nos ha caracterizado ser una iglesia que enseña y que da principios de la palabra. Así es, bueno, combinamos lo que hacemos es que combinamos los dones que tenemos y fluimos en eso, y de verdad para nosotros es muy importante que la gente que nos oiga pueda ser bendecida. Me gustaría que iniciáramos porque realmente tenemos mucho material. Apenas este es nuestro primer capítulo, todavía estas 5 sesiones. Luego vamos a estar desarrollando otros capítulos dentro de la palabra profética. Sé que este primer capítulo ha sido de mucha bendición. Alguien me llamaba, hablaba con esta persona hoy de otra nación y me decía que nunca se imaginó que iba a empezar a vivir o a experimentar los principios que entregamos desde la primera sesión en su vida tan rápido, ¿no? Y decía ella, y quiero declarar como Job, no voy a ver despropósito alguno en los procesos que me corresponda vivir. Amén. Y eso es lo más importante, tomar la palabra para poder aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Queremos iniciar hoy, Luis, estuvimos hablando en la sesión pasada, las 2 anteriores, estuvimos hablando acerca de la actitud del hijo pródigo. ¿Qué ocurrió en este muchacho que, siendo un hijo legítimo, amado por el padre, decidiera convertirse en pródigo? Y hacíamos en alguna de las clases anteriores, definíamos la palabra pródigo como alguien disoluto, una persona que no tiene la capacidad para tener límites o de ponerse límites, ¿no? Y de eso es lo que estábamos hablando. Pero hoy, a partir de hoy, queremos hacer el énfasis ahora en lo que es el amor del Padre y cómo el hijo pródigo, vamos a decir una vez, porque eso lo veíamos específicamente en la clase pasada, la mesa pasada, necesitaba una condición, ¿verdad? Una condición interna y una posición. Y era decidir: yo me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir. Ahí está. Sí, hay un punto clave, es la actitud del hijo, que estamos demostrando que hay un cambio en su pensamiento, que es lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Así es. Con arrepentimiento, él viene y se arrepiente de haber sido una persona sin límite, de ser una persona sin ningún tipo de dominio propio, usar la palabra que tenemos en la Reina Valera, sin ningún tipo de templanza en su vida,
y él se había movido livianamente y sin propósito. Y más allá de eso, el hecho de que este muchacho, y probablemente ese era el meollo del asunto, el hecho de haber desestimado el corazón del Padre, no haber entendido lo que había, el amor del Padre. Siempre él, y esto lo podemos ver después al final con el mismo reclamo que le hace el mayor, que era probablemente parte de lo que estaba en el corazón del hijo menor que sale, y es el hecho de que veían al Padre simplemente como un hombre duro que estaba exigiendo trabajo. Pero la experiencia del pródigo de poder estar lejos del Padre y estar en cosas, vamos a decir, ya allí con los cerdos y todo aquello, poder redimensionar el amor del Padre hacia él. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Y me gustaría que iniciáramos, aquí vamos a seguir leyendo en el mismo pasaje que traemos, el verso 22. ¿Qué es lo que hace el Padre? Nos quedamos donde el hijo regresa y le dice al Padre: Padre, yo no soy digno de ser tu hijo, dame un trabajo en tu casa, hazme uno de tus trabajadores. Y esto es lo que el Padre responde. Dice: el Padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquí hay tres aspectos que nosotros vamos a estudiar, que probablemente nos tome hoy toda nuestra clase, pero también toda la clase de la semana que viene, porque son tres aspectos importantes que necesitamos resaltar. Recordemos que el énfasis de este tiempo es identidad, la identidad que Dios ha puesto en nosotros como hijos. Y estos tres aspectos vamos a desmenuzarlos para mirar cómo producen identidad. Quiero empezar diciendo Hebreos 1:14, y te permito: todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Esta es la traducción para todos. Tiene que ver, porque a veces pensamos, cuando aquí la parábola del hijo pródigo, él le dice a sus siervos: vayan y hagan esto, y encontramos que el Señor va a utilizar en este tiempo, quiero hacer ese énfasis, sus mensajeros, que pueden ser tanto ángeles como seres divinos o como seres celestiales, pero también desde la perspectiva de Apocalipsis, los ministros que han sido asignados para las iglesias, que es lo que dice Apocalipsis, ¿no?, en el capítulo 1. Sí, me gustaría hacer ver algo, porque el Padre, o sea, algo que no está dicho, pero está sobreentendido. El Padre podía haber tomado ciertas actitudes hacia un hijo que se había ido, que había despreciado todas las cosas, y el Padre no toma eso en cuenta. Quiero que veas, cuando una persona es verdadero hijo, él no pasó y lo colocó como siervo, sino que los siervos tuvieron que servirle al hijo. Y una de las cosas que es clave en este tiempo en la identidad de hijo es que, aunque el hijo a veces se vea como siervo, en el corazón del Padre es un hijo. Así es. Y como hijo va a hacer cosas, pero las cosas no están haciéndolas porque él sea siervo, las está haciendo porque él es parte de lo que el proyecto de vida de un padre tiene para la familia. Así es. Y valdría la pena establecer allí lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, cuando empieza a hacer la diferencia y dice que mientras el hijo no tiene la estatura, la madurez, en nada difiere del esclavo. La palabra ahí también es: en nada difiere del siervo, ¿verdad? Y muchísimas veces una de las cosas que pasa a nivel natural con nuestros hijos es que mientras están inmaduros, mientras están en la casa, aún mientras no han sido comisionados, de repente hay actitudes en nosotros que da la impresión que no apreciamos todo lo que son y todo lo que hacen. Pero entender aquí el corazón del Padre con respecto a el propósito, decías bien la frase, el proyecto de vida, no solamente a nivel familia, pero el proyecto de vida personal, por lo cual los padres somos responsables de llevar a nuestros hijos a la estatura del varón perfecto. Sí, entonces esto es clave en este tiempo, porque mucha gente se quedaría: bueno, el hijo hizo esto y esto y esto, pero en el papá no hubo
una posición de bajar al hijo a un nivel más allá de lo que era, más bien lo mantuvo y lo subió al nivel que él lo tenía. El papá nunca lo tuvo como un siervo, lo tuvo como un hijo. Y aquí lo que le entrega, no se lo entrega porque él había simplemente botado todo lo que le quedaba, pero a raíz de lo que el papá había regenerado, porque ahora el papá había tenido que empezar de cero y generar todo, y entonces ese papá, de lo que él había recibido, le vuelve a entregar al hijo. Así es. 3 cosas entonces. Vamos a empezar nosotros con saquen el mejor vestido y vístanle. Vamos a ver entonces nuestras vestiduras de justicia. ¿Qué significa eso? Y me gustaría que iniciáramos por lo que es el fundamento. Encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, algo que es sumamente interesante, y es el hecho de cuando se está hablando acerca de la iglesia. Y dice, a ella, hablando de la iglesia, y recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero que está formado por hijos, no como lo dice Pedro, no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, miembros de la familia de Dios, porque somos hijos. Y dice que Apocalipsis a ella, a la iglesia, a esa compañía, se le dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es importante porque el hijo estaba llegando de haber vivido como le dio la gana, malgastó toda la herencia que el padre le había entregado, y sin embargo encontramos, según la palabra, que lo que indica las vestiduras es acciones de justicia. Ahora, el muchacho no había hecho acción de justicia, pero ¿quién es el que establece de ese momento en adelante que aquel hijo era justo? Fue el amor del padre. Sí, y es clave decir, o sea, son 3 cosas que el padre pone, y de entre esas 3 cosas, la primera que coloca es una nueva vestidura. Y es clave en este momento que nosotros veamos la vestidura o la acción del padre viene al hijo, no cuando estaba ya con los cochinos. No. Cuando estaba allá, todavía no había un cambio de actitud, no había un cambio no había vuelto en sí mismo, no había retornado a lo que era, lo que el padre había sembrado en él. Pero cuando el hijo retorna y su corazón vuelve a lo que es el padre, hay un arrepentimiento, entonces el padre responde con un cambio de vestidura. Esto es importante que la gente lo pueda entender, Luis, porque el principio que encontramos desde Génesis es que el hombre, el ser humano, nosotros no fuimos diseñados para estar descubiertos, sino para estar cubiertos. ¿Y qué es lo que ocurrió con respecto? Por eso es que la vestidura aquí significa cobertura, pero no es cualquier cobertura. Claro. Es una cobertura de acuerdo a lo que leímos en Apocalipsis, que tiene que ver con justicia, y es algo que lo confiere el Padre. No fue algo que el Hijo hizo, excepto decidir regresar a la casa del Padre con un corazón arrepentido. Eso es lo que él hace. Sus obras seguían siendo las mismas. Lo único que decide en su corazón es: yo regreso a la casa de mi papá y voy arrepentido porque reconozco que lo deshonré. Y es algo que es conferido, es entregado solamente por el Padre. El Padre era el único que podía traer nuevamente las vestiduras, saquen el mejor, y colocárselas al Hijo. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros cuando nosotros hemos venido a Él y nos convierte, como dice el apóstol, ahora en la justicia de Dios, en Cristo. Y esto es definitivamente importante en un tiempo donde el enemigo se ha levantado como acusador a producir culpa, se ha levantado a condenar, a crear situaciones en la vida de los hijos del Señor, que todo luce, ¿verdad? Todo aparenta, todo grita: no sirves, no vales, no puedes, estás descalificado. Y necesitamos recordar que nuestra identidad en Cristo, de justicia de Dios en Cristo, no tiene nada que ver con nosotros, sino es el acto de
de Cristo en la cruz del Calvario, y en ese acto, cuando nosotros venimos en arrepentimiento, somos revestidos con ese manto de justicia que es Cristo mismo. Sí, quiero hacer una aclaratoria. Cuando nosotros hablamos aquí de que el Padre coloca la justificación, porque somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero nos justifica, pero todo viene, porque en el reino de Dios todo comienza con arrepentimiento. Exactamente. Y mucha gente sigue en una conducta o en una, vamos a decir, una práctica pecaminosa y hace simplemente confesiones momentáneas, pero no hay un cambio en su forma de pensar. Entonces esto no habla de arrepentimiento, esto habla simplemente de un sentir. Dice, necesito que Dios esté conmigo, pero no estamos buscando. Entonces por eso su vida no vive una dimensión de poder, vive simplemente una dimensión de voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Y hay que entender, Dios quiere que vayamos en una vida en creciendo, que vayamos avanzando, que vayamos cada día seamos mejores. Amén. Cuando seguimos en el punto, seguimos hablando de que entonces la vestidura, que significa cobertura, el primer lugar, y es importante entender que a nivel natural es una sombra de lo que el Señor, de las verdades espirituales que son más profundas. Los hijos no nacen en la calle, desde la perspectiva, y no hablamos de calle simplemente como el lugar afuera, estamos hablando de que nace en el seno de una familia, y eso es lo que significa cobertura. Nosotros hemos venido de alguien, ¿verdad? Nuestros padres, en ellos tenemos identidad, y por eso es que a nivel natural, aún a nivel natural, Luis, la relación con los padres es una relación eterna, que no es abolible. Y yo decía en algún momento, creo que fue en la primera sesión de la palabra profética, me da la impresión, fue por allí, decía que como país, y estoy hablando de Estados Unidos, aunque esto es una práctica que se ha extendido a nuestros países latinos también, como cultura tenemos que pedirle perdón al Señor, porque como cultura nosotros hemos, vamos a decir, empezado a practicar el hecho de que pareciera de que la relación con los hijos es hasta los 17 años o hasta los 18 años, y se ha hecho tal práctica que aún dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia de Cristo, hombres y mujeres que se suponen que son aquellos que conocen la palabra, dan ese tipo de consejería tanto a padres como hijos, porque es una práctica cultural, olvidándonos que hay una relación que es de vida y por vida, esa no es una relación que se muere o que para. Sí, bueno, hay una cultura que se ha ido creciendo para que lo que es ser pródigo sea como un valor. Dice, ser pródigo, salir de tu casa, salir de la sujeción de los padres. Y recuerdo, recién llegado a este país, como yo escuchaba muchachos de 18, 19 años que estaban sufriendo porque tuvieron que salir de su casa y no sabían cómo afrontar la vida, no sabían cómo meterse en cosas. Entonces creaban problemas porque el grupo conseguía lo que les ofrecía eran cosas que no eran adecuadas, y los papás después, las mamás, batallando con esos muchachos por diferentes problemas que se crea. Entonces ser pródigo es un valor que ha creado la cultura, y la gente sigue creyendo que vale la pena. Y la iglesia lo ha estado... Y la iglesia lo ha traído y ha creado hijos huérfanos, por lo tanto. Y este es un momento donde como sociedad tenemos el problema más serio de las generaciones que están en todo sentido operando por los últimos años, estamos hablando por lo menos 40 años, es un problema de generaciones sin identidad. Fíjate que aquí hay algo en el libro de Isaías, en el capítulo 61, verso 10, me gusta que tengan para tomar notas y también que puedan también ir viendo en la palabra. Ahí lo va a poner ya Jessy. Pero dice, fíjate esto, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Ahora, ¿por qué se produce el gozo
en la persona. Aquí está diciendo el profeta, en gran manera me gozo y me alegro. Y entonces establece la razón por qué. Porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Esto es importante porque lo que aquí el profeta está diciendo, que el gozo es un resultado directo de la cobertura que el Padre da. Recuerden que estamos hablando, primer nivel de interpretación es natural. Pablo lo dice, primero lo natural y después lo espiritual. Pero también estamos hablando acerca de lo que es la cobertura de nuestro Padre Celestial. Y cobertura no es un asunto de alguien encima de mí, sino es una relación de intimidad, porque eso era lo que tenía Adán y Eva en el principio en el huerto del Edén. No era a Dios en la cabeza, era a Dios caminando con ellos, el Padre, todas las tardes, donde podían conversar y podían tener una relación, ¿verdad?, de tú a tú. Sí, y es interesante este verso, simplemente porque si leyó bien va a ver que dice visitó, no, la palabra es vistió. Ah, ok. Para que sepan que tenemos un errorcito allí en esto, pero no sean tan técnicos y pasen por encima a veces estos detalles de tipeo. Pero el punto es, cuando usted ve aquí, vestidura, cobertura, estamos creyendo que la cobertura, más allá de simplemente uno decir, tengo un apóstol sobre encima de mí, tengo una tal organización encima de mí, tengo una relación tal. Exacto. Que cuando yo necesito esa relación suelta sobre mi vida, una bendición. Y a veces la bendición es simplemente ayudar a develar una situación, que uno puede entender los principios de Dios y cómo aplicarlos allí. Así es. Muchos de nosotros vemos estas relaciones, no las estamos entendiendo desde este punto de vista. Y dice así, fíjate que lo deja, me rodeó con manto de justicia. Hay situaciones en la vida de las personas, de los hijos, que necesitan ver la justicia de Dios. Porque, por ejemplo, los pródigos andan buscando padres. No importa dónde estén, siempre andan buscando padres. ¿Y qué es lo que ha hecho las agendas políticas? Han creado gobiernos parentales. Así es. Para tener un control sobre las masas, donde las masas no tienen libertad, son dependientes completamente del gobierno, y eso ha creado los gobiernos totalitarios, los gobiernos de izquierdas, que son extremadamente dominantes, son extremadamente grandes y simplemente tienen que tener control de todo. Y gente que aún quiere revestir al otro y los controla de una forma inadecuada. De hecho, en alguna oportunidad nosotros estudiamos la diferencia del manto Lot y del manto Abraham. Y el manto Lot, el que significa velo, más bien produce ceguera espiritual. Y claro, sí sería interesante en algún momento probablemente traerlo a lo que estamos viendo. Pero un principio aquí con respecto a cuando los hijos están cubiertos, y ya podemos entender que la cobertura es justicia, obras de justicia que viene directamente del Padre, no tiene nada que ver con nuestras obras, pero lo que implica a nivel de que el diablo, esto es algo que odia. Satanás, una de las cosas que detesta es encontrar hijos que estén cubiertos, y tenemos el caso inicial de Adán y Eva, pero también tenemos el caso del segundo Adán, Jesús, en la cruz del Calvario. El caso de Adán y Eva, súper conocido y súper entendido. Cuando en el momento que desobedecen, en ese momento sus ojos se abren de manera ilegal a una realidad espiritual, y lo primero que se dan cuenta es que, wow, estamos desnudos. La pregunta es que ¿estuvieron siempre así físicamente o no? ¿Por qué ellos se dan cuenta que estaban en una condición en la cual siempre estuvieron? Porque en ese momento lo que faltó cuando ellos desobedecen, cuando ellos se rebelan en contra de lo que Dios había establecido, simplemente aquella relación dejó de ser. Y aquella intimidad, el caso de Adán y Eva, pero el caso del segundo Adán, Jesús en la cruz del Calvario, a mí me llama mucho la atención porque primero a nivel natural, el manto de Jesús se dice que fue, o sea, lo que él usaba se lo cosió su mamá, se lo hizo su mamá.
de manera interesante, Luis, el manto, hasta el día de hoy, se pelean por ese manto, ¿verdad? Que si es justo, de hecho, no entiendo cómo es que se ha preservado tantos años, y entonces se pelean que este era el manto de Jesús y todo aquello, pero lo que quiero decir es que los encontramos allí en la cruz del Calvario, a la gente tratando de romper aquel manto. Y después deciden tirar suertes sobre él. Pero es clave algo. En Adán y Eva, ellos por una decisión quedan descubiertos. Así es. Deciden comer del fruto que había estado. Deciden desobedecer al Padre. Al desobedecer al Padre, quedan descubiertos. Y esto es clave en un tiempo como este. Así es. Donde mucha gente está quedando descubierta. Muchos hijos están quedando descubiertos porque no están entendiendo que el Padre los está cubriendo. O la madre, o los padres. Cuando estamos hablando de padre, a nivel natural estamos hablando papá, mamá. Cuando estamos hablando a nivel espiritual, estamos hablando de Dios Padre relación. Pero también esto implica, hay relaciones o coberturas en lo natural, pero que son relaciones espirituales. Y bien lo decías tú ahorita, Luis, no es necesariamente un apóstol o un profeta, sino quién es cobertura a mi vida. Cobertura a mi vida es aquel que produce una revelación, que me abre los ojos a la realidad de Dios, porque eso era lo que hacía aquella relación del Padre en el huerto del Edén. Venía y conversaba y traía esa capacidad creativa, y el Padre era revelado todos los días a la vida de esta gente. Era revelado en diferentes facetas. Entonces muchos de nosotros no entendemos esto, que Jesús, en cambio, mantiene una relación con el Padre, iba todas las mañanas. En el caso de Jesús era en la mañana, lo primero que él hacía era pasar varias horas en la presencia de Dios, recibiendo del Padre, y por eso él fácilmente puede decir: yo no hago sino lo que veo al Padre hacer, y no digo sino lo que escucho al Padre decir. Entonces encontramos a un hijo ahora subiendo a niveles impresionantes cuando solamente decide es hacer y decir lo que ve al Padre hacer y decir. Nunca pierde la cobertura, pero a Jesús lo desnudan. A Jesús no fue que él se desnudó. Así es. A él lo desnudan. Y lo desnudan porque querían ir en contra de él. Querían avergonzarlo. Ajá. ¿No eres tú acaso el rey? Sí, pero es levantado por Dios y es colocado por Dios. Entonces él fue humillado por los hombres, pero Dios lo exalta. Dice, como dice el apóstol Pedro, dice, para que en su tiempo seamos exaltados. Y entonces humillados a la poderosa mano de Dios. Y él nos exaltará cuando sea tiempo. Y él nos exaltará. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que la cobertura, tenemos que tener cuidado si nosotros somos los que nos la estamos quitando o alguien nos la está quitando. Ahora, lo interesante es que puede hacer que alguien no las quiera quitar, como el caso de José. Ajá. Aunque le quitaron el manto físico, ¿verdad? El manto de muchos colores, no dejó de cumplir su destino, porque la cobertura la siguió teniendo, aunque los hermanos la rasgaron y la llenaron de sangre, ¿verdad? Sí. Esto es importante, esto es un principio, esto es un principio. Sí, por eso estoy diciendo, me parece muy clave un principio como este, que la gente lo tome en cuenta. Cuidado con salirte de tu cobertura. Tú, por desobediencia. Por desobediencia, y no que otro porque muchos te los pueden quitar. Exacto. Entonces, pero lo impresionante es que aunque nos las quiten, vamos a cumplir el propósito si nosotros no las hemos quitado. No vamos a tomar el break porque algunas personas nos han sugerido que volvamos al formato anterior, y no vamos a tomar el break. A las 8:30 terminamos nuestra clase como hemos venido haciendo, así que vamos a seguir. Quiero que veamos con respecto al manto, Luis, el caso de Josué el sumo sacerdote. Este caso lo hemos estudiado en otros momentos. De hecho, usted puede ir allí a nuestro canal en YouTube y se va a encontrar varias de las enseñanzas con Josué el sumo sacerdote. Pero este caso es revelador para el momento que estamos viviendo, para poder profundizar un poco más en qué significa las vestiduras, ¿no? Y encontramos en Zacarías capítulo 3, verso 1 al 3, y quiero leerlo, por favor, ponlo, Jessy. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, aquí está hablando Zacarías, cómo lo está viendo en la visión, el cual estaba delante del ángel de Jehová.
Y Satanás, a mí me gusta enfatizar ciertas cosas, Satanás estaba a la mano derecha para acusarle. Quiero que primera pregunta, ¿a la mano derecha de quién? ¿A la mano derecha del ángel de Jehová o a la mano derecha de el sumo sacerdote? ¿Ok? Esto es algo interesante. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. 2 veces. No es ahora refiriéndose a Josué, un tizón arrebatado del incendio. Verso 3, clave. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Tenía vestiduras viles, estaba en la presencia del Señor, pero también en la presencia del Señor estaba Satanás acusando a Josué, no a la mano derecha de Jehová, porque a la mano derecha de Jehová, ¿quién está? Cristo. Entonces no era la mano derecha de Jehová, era la mano derecha de Josué. Y esto es importante porque nuestros acusadores se levantan de las mismas relaciones que nosotros tenemos, son los cercanos, y mano derecha tiene que ver con gobierno. Generalmente es gente que ha estado operando el liderazgo con nosotros. De allí es donde vienen las mayores acusaciones. Quiero seguir para que sigamos viendo aquí. Primera pregunta. O primer establecimiento es, Satanás tiene el derecho legal de acusar a Josué, aunque el Señor lo reprendió y le dice, yo soy el que escogió a Jerusalén. Pero se establece en el mismo pasaje, pero él tenía las vestiduras viles, y la razón por la cual podía acusarlo era porque tenía las vestiduras viles. Entonces la pregunta de Pablo en Romanos 8:33, cuando dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. Ya vimos que vino el hijo pródigo, fue vestido inmediatamente, encontramos Apocalipsis, son vestiduras de justicia, pero si la vestidura que tengo es vil, entonces la respuesta, ¿a quién acusa al escogido de Dios? Las vestiduras viles que tenemos. Por eso es que en los tiempos de transición que estamos viviendo, los tiempos que son determinantes, estamos en un tiempo de cambio de mantos. Cambio de manto, y es el momento clave porque muchos necesitamos volver a lo que hizo el hijo pródigo, volver en nosotros mismos, arrepentirnos e ir a la casa del Padre y decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, el único que me puede vestir eres tú. Así es. Y recordemos esto, cosa importante, que el hijo sale de la casa con la herencia que le da el padre, con las vestiduras que el padre le había dado, con los zapatos que el padre le había dado. Él se lleva todo y regresa con ¿qué? Vestiduras viles, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos esto. Una de las cosas que encontramos en este pasaje es que cuando se establece que tenía las vestiduras viles, lo que ocurre es que quiero que entendamos esto, y vuelvo a decir, esto es algo que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, muy profundo, muy detallado, cuando es una sola enseñanza con respecto a esto. Pero el hecho de que Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido con las ropas santas o sagradas del sacerdocio, de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero en el momento que Satanás está parado allí acusándolo, era un cambio. Ellos habían regresado de la deportación, ¿verdad?, de Babilonia, estaban regresando de Babilonia. Josué se había levantado, vamos a decirlo de esa manera, ministerialmente en Babilonia. Había una mentalidad que había que cambiar, y lo que Josué había aprendido, lo había aprendido de los sacerdotes previos que también habían sido deportados, aunque trataban de seguir, vamos a decir, la liturgia religiosa, pero había un cambio, había un reseteo, tal como lo tenemos en este tiempo, un cambio radical que como iglesias, como iglesia de Cristo, no iglesias, la iglesia es una sola, como iglesia de Cristo hemos y estamos viviendo, como gente de Dios estamos en un cambio completo, las naciones están en un cambio completo, y Dios está demandando de nosotros, su pueblo, un cambio de mentalidad, no que se acomode
el sistema mundanal, sino que establezca el estándar de Dios para las naciones. Sí, claro, y tú estás usando una palabra clave en este momento, la palabra reset o reset, como lo digamos en español. Y es clave en estos momentos que entendamos, hay una forma de pensar inadecuada para la iglesia de Jesucristo. Y cada vez que empezamos a investigar, encontramos que hay mucha cosa que se ha traído del mundo a la iglesia, se ha metido dentro de la iglesia, y nosotros lo hemos aceptado como cultura, como tradición, y hemos metido y hemos hablado ya cosas de la relación padre-hijo, donde los hijos son prácticamente echados fuera en este país a los 18 años. Hay padres que le dicen, te rento 6 meses en un apartamento porque me vas de la casa a los 18 años. Y el pobre muchacho no sabe ni cómo agarrar Ese es uno de los aspectos. Pero eso se agrega a muchísimas otras áreas donde la familia ha permitido valores que no son valores externos, donde la iglesia ha permitido valores externos y donde hay gente que está en liderazgo dentro de denominaciones, dentro de grupos que están trayendo cosas que son vestiduras viles para la iglesia y que están dañando completamente lo que Dios quiere hacer en un tiempo como este. Ahora, es interesante que sumado a lo que tú estás diciendo, el hecho de que aquí Zacarías mira al sacerdote vestido con las vestiduras sagradas sacerdotal. Pero ¿por qué son viles? Porque ¿qué se requería para el momento? Y este es el énfasis. ¿Cuál es el énfasis de Dios en el tiempo presente? ¿Y a qué ha sido llamada la iglesia en el tiempo presente? Y todos nosotros que conocemos la palabra podemos decir a predicar el evangelio. Pero cuando iniciamos la palabra profética, justamente una de las preguntas que hacíamos es ¿quién es Cristo para ti? Cuando el Señor le dice a los apóstoles, en ese momento los discípulos todavía, ¿quién dice la gente que soy? Tú eres Juan, unos dicen que Juan, unos dicen que Jeremías, unos dicen algún otro profeta. ¿Quién dices tú que yo soy? Entonces Jesús estaba demandando de sus discípulos una revelación presente de quién era Él. Eran moveres muy buenos, pero ¿quién era Cristo en ese momento? Y allí es donde estamos. ¿Qué es lo que hace vil la vestidura? Esa había sido una vestidura que el Señor mismo se lo había mostrado a Moisés, ¿verdad? En visión, vas a vestirlo de esta manera, y son vestiduras muy sagradas, pero porque ahora era vil, porque era el énfasis del tiempo. En otras palabras, el principio aquí es que aquello que fue operativo en las estaciones pasadas, dentro de los moveres de Dios, porque han habido moveres de Dios, sobre todo el siglo XX, fue uno de los siglos, Dios mío, con mayor manifestación visible del poder de Dios. Pero la pregunta es si eso es lo que está demandando el tiempo para nosotros ser efectivos en manifestar a Cristo en el tiempo presente. Claro, lo que está estableciendo es clave en un tiempo como este, porque fíjate, en el tiempo de Salomón, que era el templo que recordaba a la gente, el templo de Salomón fue considerado una maravilla del mundo antiguo. Exacto. Algo espectacular que la gente lo veía y decía, vayan a Jerusalén a que vean ese templo, esa cosa es impresionante, eso es maravilloso. Pero ahora en el tiempo de Zacarías se está construyendo un templo que era más bien que daba risa o ganas de llorar, sí, de acuerdo a la historia, ¿verdad? Sí. Cuando se comparaba. Entonces y es la famosa frase de Zacarías que dice, no menosprecie los pequeños comienzos. Y empezamos a ver que entonces el sentir del vestuario del sacerdote estaba simplemente relacionado a un mover antiguo que solamente mostraba belleza externa, pero no había un cambio del corazón. Y ahora Dios, de acuerdo a lo que dice Ageo, el profeta Ageo, que igual que Zacarías están profetizando al mismo momento, dice: suban al monte. Se suban al monte y revisen su corazón, meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros caminos. Y lo repite en 2 capítulos que solamente tiene el texto, lo repite tantas veces porque es necesario que la gente vuelva y retorne a lo que Dios está diciendo y a lo que Dios es en verdad. Así es. Ahora,
fíjate que esa parte con respecto a la comparación, y cuando decía a unos le daba risa y a otros les daba ganas de llorar, era porque encontramos que los enemigos decían, por ejemplo, cuando estaban hablándose del muro, decía, si se monta una zorra ahí, les tira el muro. Y aquellos enemigos, de los cuales algunos de esos enemigos estaban metidos en la casa de Dios, ¿verdad? Como era Tobías, ¿verdad? Tobías el amonita estaba metido en la casa del Señor y era uno de los enemigos que había impedido ya por varios años que no solamente el templo, pero que Jerusalén pudiese tener los muros. Y encontramos que para ellos una de las formas de parar la edificación era a través de intimidación y a través de mofa, porque ahí lo dice claramente que era que se burlaban de los hijos de Dios, o sea, de Israel, porque estaban tratando de edificar. Pero para muchos que habían conocido la belleza y el esplendor del templo de Salomón, entonces les daba ganas de llorar, porque cuando lo comparaban decía, pero esto no sirve, o sea, esto es una pobre cosa. Y es cuando viene la frase que tú estableces, tú no puedes menospreciar. Y una de las cosas que está ocurriendo es que en este momento la gente quiere comparar lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, lo quiere comparar con moveres anteriores. Y por ejemplo, Luis, esto lo hablamos en otros momentos, pero uno de los moveres, por ejemplo, dentro de lo que fue el siglo XX, a mediados del siglo XX, los grandes evangelistas, fue un mover de Dios, nadie lo puede negar. Hombres levantados por Dios y mujeres levantados por Dios de una manera impresionante, que traían multitudes, 20,000, 30,000, 50,000 personas, y empiezan a nacer las famosas mega iglesias. Ahora, en este momento, no es operativo. Eso no es operativo. ¿Por qué no es operativo? No solamente ha habido un reset en el mundo con esto del COVID, pero el Señor está llevando a su iglesia a una manifestación de poder, y por eso nos metió en las casas. O sea, no es que la iglesia se encerró, vamos a decir, en lo que es el concepto corazón de Dios. La iglesia, aunque estaba en el mega edificio, estaba encerrada. Lo que el Señor ha hecho con esto es dejar los templos vacíos, hechos de mano de hombre, para que nosotros decidamos reedificar el verdadero templo que somos nosotros, y nosotros en comunión los unos con los otros. Que nos vistamos adecuadamente. Porque esa es la vestidura. Entonces, fíjate que lo que tú estás diciendo es clave, porque quiero hacer referencia a lo que pasa en este momento de pandemia. Las mega iglesias en Estados Unidos prácticamente están todas cerradas. Prácticamente no. Todas están cerradas. Entonces, y de manera interesante, ninguno de esos pastores se oye. Sí, entonces los moveres que han habido y que no he puesto mucha atención a ellos, porque son gente que hasta ahora han sido probos, han tenido integridad y todo, pero en estos momentos no se escucha nada de ellos. Gente que se ha movido en milagros, en señales, en todo esto. Pero en estos momentos que la pandemia es un problema muy grande, sus lugares son simplemente quedaron vacíos, cerrados. Entonces, necesitamos un cambio de vestidura, porque hay que hacer las cosas. Y solamente retomo ese último puntico, porque es una de las cosas que a mí realmente me da algo por dentro, y es el hecho de que, ¿dónde están entonces todos aquellos? Estemos viendo por qué la vestidura tiene que cambiar, que oraban por milagros, señales y prodigios, y en medio de una situación a nivel mundial ya no oran por milagros, señales y prodigios. O sea, ya los templos no son un lugar para traer sanidad. Y entonces los que nos decidimos reunir desde el principio hemos sido criticados porque ustedes lo que están haciendo es regar el virus. No, nosotros, y lo dijimos desde el primer día, nosotros creemos literalmente lo que dice su palabra. Los hijos, y en ese momento estábamos dando una de las clases que tenía que ver con lo que era la salida de un lugar a otro, y a partir de ahí un principio que extraíamos era: el pueblo de Dios es inmune en el tiempo de la crisis.
crisis, se hace inmune a la crisis. Quiero retomar aquí, vamos al verso 4, porque seguimos hablando acerca de los cambios de las vestiduras con respecto a Josué. Dice que el ángel mandó a los que estaban delante de él, de Josué, diciéndole, quítale las vestiduras viles, entre paréntesis, viles ahí tiene que ver con sucio, y le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado. En el original, esa palabra ahorita la vamos a revisar, es la palabra iniquidad. Y esto nos establece que el problema de Josué no era ni que él no estaba en adulterio, no estaba en fornicación, había un problema de iniquidad, y recordemos que iniquidad tiene que ver con las líneas generacionales y es esa propensión a pecar que tenemos adentro. ¿Ok? Dice, y te he hecho vestir ropas de gala. Hubo un cambio. Estaba vestido con sus vestiduras sacerdotales y el Señor dice, son viles, son sucias, y le coloca ropa de gala, que es ropa, ¿verdad?, de rey. Vamos a ver primero la definición de iniquidad. Es la predisposición a pecar, y dice, he quitado tu pecado. Esa palabra en el original, armatías, es la que traduce iniquidad. Y esta palabra implica, la implicación de la iniquidad es estar incorrecto, en error, porque no le damos al blanco. Vamos a decir, por ese cuadro mental que traemos de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, pueden ser naturales o espirituales, es que mi denominación en los últimos 100 años se ha hecho de esta manera y se hizo una mente cuadrada, y entonces viene el tiempo de cambios y seguimos operando, ¿verdad?, con la mente cuadrada. Claro. Eso es lo que está diciendo aquí. Sí. Claro, y por eso quiero que veas que tú colocas ahí, dice, no está dando en el blanco. Fundamentalmente dice, no está dando en el target. En el target, en el objetivo que se planteó, porque nuestra forma de pensar, nuestros paradigmas, que es una palabra que ha estado muy de moda, nuestro esquema mental ha sido definido por esquemas mundanales o esquemas tradicionales o esquemas religiosos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Y que algunos de ellos, que teniendo que ver, fueron en otro tiempo, pero dejaron de ser operativos, ¿no? El hecho de que Josué estaba incorrecto para la estación. ¿Qué estación estaba viviendo él? Él había recibido todo lo que recibió, toda su enseñanza sacerdotal, en un tiempo donde estaban en Babilonia, estaban fuera de la tierra que Dios les había entregado. Estaban llegando a Jerusalén, y era un tiempo de reedificación, de restauración, pero era un tiempo donde había que traer orden a todo nivel, y la palabra orden es gobierno. Esta es la razón por la cual la vestidura que él tenía era inoperante. No era un momento para hacer la liturgia religiosa de la manera que él la conocía, sino tenía que subir a un nivel gubernamental, claro, donde no solamente Jerusalén recibiera una dirección de gobierno desde el corazón de Dios, pero las naciones alrededor supieran que Israel era una nación que tenía un rey que se llamaba Jehová. O sea, era un tiempo distinto. Sí, fíjate que tú estás estableciendo mucho de lo que se ha establecido en la iglesia, aún en el día de hoy tiene que cambiar. Así es. Porque en los 80 y 90 se creó un mover de adoración donde se le dio muchísima importancia a una parte de la liturgia, que fue a la adoración, y en especial... A la adoración como el tiempo de canto. Sí, como el tiempo de canto. Y en especial a la persona que estaba al frente. Y entonces eso ha venido yo creo que desde finales de los 90 para acá, ha habido un golpe a esa figura, porque se ha idolatrado a esa figura, por lo menos en Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Ese personaje ha sido idolatrado, y muchos de esos personajes han ido cayendo y cayendo y cayendo, sí. Y nosotros no vemos que Dios está diciendo hay que cambiar la vestidura. No somos un show, porque se ha creado grandes shows en las iglesias, y la gente va esperando un gran show de la parte de adoración, y cuando eso se cambia a simplemente una adoración que lleva a Dios, una obsesión de canto que adora a Dios, la gente empieza a decir, pero falta algo, y lo que están esperando las luces, las cámaras y
el famoso cantando. Ahora, seguimos aquí, entonces seguimos con los principios. ¿Qué era lo que tenía la base legal de Satanás para poder acusar? La iniquidad en la vida de Josué, que ya vimos que no era que andaba en pecado activo, sino esa propensión a pecar. El Señor dice en el verso 5, póngale la mitra limpia sobre la cabeza, y luego dice, le da esta palabra en el verso 7. Así dice Jehová, si andas por mis caminos y guardas mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa. Entonces estamos hablando, el mismo Señor está usando la palabra. No es una administración religiosa, sino quiero gobierno. Sí, y aquí quiero hacer porque el original hace ver que el que pone la idea, o sea, el que tiene la idea de colocar la mitra sobre Josué fue el mismo Zacarías, que le dice al ángel de Jehová, hay que ponerle mitra, póngale la mitra. Entonces, en el texto, el ángel le dice, sí, póngale la mitra, o sea, entiende esto, y eso tiene que ver con que nosotros tenemos que entender el orden de Dios y decidir tomar el orden de Dios, porque mitra habla de lo que se coloca en la cabeza, hablando de lo que está implicando la autoridad que tenía Josué como sacerdote de parte de Dios. Aunque sus vestiduras no eran tan esplendorosas como las que hizo Salomón, era el sacerdote y tenía el gobierno de Dios. Y cuando Zacarías dice pónganle mitra, está diciendo yo acepto la autoridad de Josué en este tiempo. Es un tiempo de que, a pesar de que muchos líderes no han tenido el vestimenta, no han estado en el nivel de los grandes. Aparentemente. Sí, tienen la autoridad de Dios, porque Dios los ha vestido. Y solamente nos toca a nosotros decirle, sí, Padre, voy a ponerle la mitra, voy a reconocer su autoridad. Su autoridad. Y esto es clave para gente que nos está escuchando, que de repente se han sentido desconocidos en su medio, pero ha habido en ellos ese clamor por lo que Dios está haciendo, esa hambre por lo que Dios está haciendo, y de repente algunos se sienten como fuera de lugar, como que, ¿será que sí? Es que esto que yo estoy sintiendo pareciera que va en contra del orden que hemos tenido por los últimos 100 años. Sí, pero es Dios cambiándote la vestidura. Y lo mejor es deja que te la cambie, y si te siguen obligando a que te vistas de lo viejo, pues salte de ahí, sal corriendo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos interesa a nosotros? Pues a nosotros nos interesa agradar a Dios antes que a los hombres. Que quería ver, porque estamos cerca de terminar, el hecho de las vestiduras de gala. Dice que le cambia la vestidura sacerdotal por vestiduras de gala, y esto tiene que ver con ropa de reyes. Y aquí, cuando hemos estado hablando del cambio de la unción operativa, tiene que ver con lo que fue bueno en la estación anterior, no es bueno necesariamente en el tiempo presente, y eso es lo que significa el cambio de manto. Lo que cubre ahora no es la unción sacerdotal que ministra a la gente e intercede por ellos delante de Dios. La nueva unción es de gala, es decir, tiene actitud gubernamental, donde todos nosotros ahora subimos a un nivel donde estamos entregando decretos que salen del corazón de Dios. Y aquí es donde está la clave, porque es que hay tanto ataque con respecto a que sí, ustedes los bocones, hay uno por ahí que dice que viven decretando, que ok, sigue tú con tus vestiduras de hace 200 años, pero los que hemos sido cambiados, transformados a la operación, a la unción operativa del nuevo tiempo, operemos en eso y dejemos a los que no quieren ser cambiados en lo que ellos siguen creyendo de hace 200 años. Okay, eso es lo que está ocurriendo aquí, la unción del nuevo tiempo. Y Pedro lo establece, somos reyes y sacerdotes. Por eso es que el templo que es restaurado en los últimos tiempos, o mejor dicho, la carpa que es restaurada en los últimos tiempos, no es ninguno de estos templos, sino justamente la de David, que era simple y llanamente una carpa, 4 palos y una cosa encima,
porque no tenía nada que ver con el esplendor externo, sino todo era un asunto interno del corazón. El asunto interno, y entender que la presencia de Dios no era algo monopolizado por un pequeño grupo, llámese judíos, llámese sacerdotes, llámese pastores, sino la presencia de Dios era para que todo el pueblo, todos los pueblos pudieran tener acceso a ella. Cuando hablamos de la mitra, pongan la mitra, no nos olvidemos que, tú bien lo dijiste, tenía que ver con esa declaración santidad a Jehová, pero santidad a Jehová tiene que ver con apartado por Dios para propósitos especiales. Y aquí lo que está diciendo es: cambia tu forma de pensar, cambia tus paradigmas, que era lo que tú estabas diciendo anteriormente. Eso es lo que Dios está haciendo en este momento con, no solamente el liderazgo, con su iglesia en este tiempo. Sí, y esto es bueno llamar la atención en esta parte, porque la mitra tenía un montón de cosas arriba, que más o menos lo que se usa el Papa en la Iglesia Católica tiene una idea de referencia cómo era esto, pero tenía escrito algo, y quiero que lo vea, porque decía santidad a Jehová, pero lo decía de tal forma, eran caracteres de tal forma que dejaban una marca. Cuando se lo quitaba, dejaba una marca en la cabeza, que cuando la persona, en la frente, cuando la gente lo veía, podía leer santidad a Jehová. Eso tiene mucho que ver con lo que allá dice el Apocalipsis, en el capítulo 14, donde dice que los 144,000 tenían escrito un sello, el sello de Dios, que su pensamiento, su forma de pensar, o sea, no solamente decía santidad a Jehová, sino que su forma de actuar, su forma de hacer las cosas y su forma de pensar tenía que ver con glorificar a Dios todo el tiempo. Y esto es la clave cuando estamos hablando entonces de cobertura. ¿Qué le pasa al hijo pródigo? ¿Por qué el hijo se convierte en pródigo? Siendo hijo, ¿por qué se convirtió en pródigo? Porque había un sistema de pensamiento en él que le dijo: mi papá es injusto, mi papá me utiliza, mi papá no me toma en cuenta, mi papá me abusa, mi papá no me da a mí el puesto que me merezco. Y esos pensamientos hicieron una fortaleza, eso lo veíamos, y lo saca de la relación con el Padre. Y aquí lo que el Señor está diciendo, y buena la referencia que tomaste, cuando aquellos que están sellados, dice que los que estén sellados con ese sello no podrán ser sellados por la marca anticristo. O sea, va a ser imposible para el anticristo sellar a aquellos, imposible. Cuando hablo de imposible, es imposible. No puede poner un sello sobre otro sello. ¿Por qué? Porque es una forma de vivir, es la capacidad que se desarrolla para no me doblo delante de tus Baales. El caso de los amigos de Daniel, tenían el sello santidad a Jehová, es decir, apartados por Dios, para propósitos especiales, y cuando se les exigió: si no se arrodillan, los matamos. Pues mátennos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a arrodillar. Mátennos. Si Dios no nos libra del fuego, si Dios no nos libra de tu mano, no importa, de todas maneras no nos arrodillamos. En otras palabras, no entra en un juego donde empezamos a vender y a comprar con los valores y los principios de Dios. Y esta es la clave: el pródigo se hace pródigo porque fue muy ligero, muy liviano en lo que era establecer una forma de pensamiento con valores y principios que el Padre le había dado. No los había hecho suyos, y como no los hizo suyos, entonces fue muy fácil venderlos, fue muy fácil cambiarlos y adoptar una cultura nueva en su vida, que no tenía nada que ver con la casa del Padre, porque no había sido parte de sí, no los había internalizado, y por eso los vendió fácilmente al mejor postor. Sí, es interesante ver esto como lo estás planteando, porque mucha gente piensa que simplemente fue a despilfarrar las cosas, pero tenía que ver con esto. Entonces, cuando él llega allá y se da cuenta que aún los siervos en la casa del Padre eran tratados mejor, como él era tratado. En comparación. Entonces él dice, yo preferible que en la casa de mi padre esté como un siervo, que el nivel que tenía como hijo. Y mucha gente ahora se está dando cuenta de que se salieron de la casa del Padre y están perdiendo la cobertura, la vestidura, y están siendo atacados de diferentes francos y viviendo una vida
de esclavitud, Sí. porque ya ni siquiera como siervo del Padre lo están Sí, tratando. lo más triste es que cuando vemos esa degradación en el hijo que sale como pródigo, es que él perdió su identidad completamente y eso es lo más triste. Y llegó el momento, hay unas películas por ahí que son interesantes, donde aquellos amigos que primero tenía, con quien se la pasaba chévere, mientras él tenía la herencia del padre, mientras tuvo la herencia del padre, tuvo amigos. Cuando perdió completamente la herencia del padre, los mismos amigos se reían y se burlaban. O sea, le hacían el bullying. Y qué terrible. Fíjate, Luis, hay un pasaje, ya estamos a un minuto de terminar y quiero cerrar, quiero que podamos cerrar hoy. Por supuesto, no terminamos esta primera parte. Primera de Corintios 4, 9 al 24, 9 al 24 en adelante, porque Pablo aquí está diciendo, cuando estamos hablando acerca de los principios que estábamos diciendo, una mentalidad, Pablo dice, hay una mentalidad que tenemos que tener mientras estamos en la carrera que tenemos por delante, y dice, corran para ganar, no lo voy a leer todo, usted puede tomarlo, Primera de Corintios 9, 24 al 28. Dice, estoy leyendo de la versión para todos, dice, corran para ganar. En el verso luego 26 dice, yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpe al aire. O sea, son principios que Pablo nos empieza a decir, ¿cuál es la mentalidad que tenemos? Estamos haciendo iglesia, ¿desde qué perspectiva? ¿Porque somos iglesia o porque la iglesia es algo externo a un lugar a donde vamos? O sea, estas son el tipo de cosas. Pablo está diciendo, necesitamos aclarar las metas que tenemos para el tiempo presente. Necesitamos establecer las estrategias para nosotros mantenernos en la carrera y correr y ganar. Y ganar. ¿Verdad? Tomar el premio. Nuestro propósito entonces, para ir cerrando, es dar al blanco. ¿Cuál es el pecado? Armatías es no damos en el blanco, ¿verdad? Y esto significa que toda actividad, sea cual sea la actividad que hagamos, tiene que estar alineada al propósito de Dios, porque de lo contrario es pecado. Claro. Si no da en el blanco, ¿en cuál blanco? No en el blanco que yo me puse, porque de repente yo digo, yo quiero ganarme este mes 10 personas para Cristo, pero es esa la meta de Dios para ti en este tiempo. Y no estoy diciendo que no vamos a salir a predicar el evangelio, estoy utilizando un ejemplo. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti en este tiempo? Y para algunos, con esto cerramos, para algunos en este momento es esconderse en la cámara con el Señor, porque hay cambios profundos que se están produciendo en nuestras vidas en este momento. Para otros tiene que ver con si estoy en posición de autoridad, iniciar con los cambios que son necesarios para que vivamos de acuerdo a lo que Dios está diciendo para el tiempo presente. Y es una responsabilidad, y cuando nos vemos desde la perspectiva, padres naturales, padres espirituales, la responsabilidad que está en nuestra mano, Luis, de poder propiciar los lugares de ambiente, y no estoy hablando de lugares físicos, estoy hablando de lugares internos, o sea, preparar los lugares internos para que el Espíritu Santo pueda llevarnos a toda verdad en la estación que estamos viviendo. Amén. Que seamos eso. Vamos a cerrar este tiempo, ya nos pasamos un poquitico, solamente lo voy a leer, y por favor, Jessy, colócame esta presentación allí. 4 cosas que aprendimos de Josué con respecto a la experiencia. Primero, toda posición incorrecta, Dios está en contra de eso. Dios mismo, ¿verdad? Eso tiene que ver, y la posición incorrecta es aquellas cosas que están en mí que me impiden dar al blanco. Segundo, estamos en un tiempo donde Dios está restaurando su orden divino. Y el orden divino de Dios en este momento tiene que ver con reyes y sacerdotes. ¿Okay? Tercero, Dios está activando nuevos niveles de influencia, y esto es importante para usted. Cuando el Señor le dice a Josué, si tú guardas y caminas en lo que yo quiero que tú camines, tú vas a gobernar mi casa. Hay un reposicionamiento de Dios para su pueblo. Y finalmente, la autoridad de Dios es lo único en nuestras vidas que nos habilita para ser colaboradores con Cristo para edificar la casa. Amén. 4 cosas importantes. Nos
Nos vemos la próxima semana y vamos a estar hablando acerca de la segunda cosa, el anillo. El anillo de sellar. De sellar en la mano del Hijo. Te bendecimos, gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga.